Bueno, antes que nada quería contarles que tenemos que preparar algo para la Semana de la Salud, así que yo ya estuve organizando actividades diferentes para cada comisión. A algunos les va a tocar póster, como hacíamos otros años, y otros alguna actividad diferente de póster que vamos a tener que ir preparando, ¿sí? Eso es en octubre. No me acuerdo bien la fecha, pero me voy a fijar y les voy a ir diciendo. Así después del parcial ya se ponen a preparar eso, ¿sí? Bueno, ahí les voy a compartir la clase de hoy. Ahí está, función tubular. ¿Lo ven bien? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, Bien, profe. perfecto. Déjenme ver si hay más gente para admitir. Ahí. Bueno, vamos a seguir hablando de la nefrona, pero en este momento vamos a hablar de lo que es la función de los túbulos, ¿sí? Así que para eso, ahí está. Bueno, fíjense acá tenemos el dibujo de la nefrona, vemos acá, ahí está, el glomérulo con la arteriola aferente, el glomérulo, la eferente, la cápsula de Bowman, luego viene la serie de túbulos, contorneado proximal, el asa de Henle que se mete para abajo en la médula y el túbulo contorneado distal. Por último, el colector, ¿sí? Acá tenemos la basa recta o capilares peritubulares, ¿sí? Ahí está. Bueno, en este dibujito es más o menos lo mismo. Lo que quiere mostrar este dibujito es como el asa de Henle se mete en la médula del riñón y también el túbulo colector, pero es lo mismo. Bueno, vamos a ver esto. En primer lugar, vamos a hablar de qué hacen los túbulos. Los túbulos hacen que la composición de la orina sea diferente, porque recuerden que hasta acá tenemos un primer microfiltrado, se llama, a ese agua y electrolitos y solutos pequeños que se filtra en el glomérulo, ¿sí? Recuerden que es re importante saber qué cosas se filtran y cuáles no, porque de esas cosas que sí se filtran en el glomérulo, va a sufrir modificaciones en el transcurso de los túbulos. O sea que ese primer microfiltrado no es la orina definitiva, sino que los túbulos van a modificar esa orina. Los túbulos además tienen la capacidad de concentrar y logran pequeños volúmenes y en esos pequeños volúmenes de orina se puede desechar gran cantidad de desechos. Tiene un rol muy importante los túbulos en la regulación de los iones, sodio, potasio, cationes como el calcio, el magnesio, hidrogeniones, que son cargas ácidas. Bueno, también en la capacidad de regular la cantidad de agua, ¿sí? Y en la capacidad de regular el estado ácido-base. Y por último, puede eliminar los túbulos desechos orgánicos e inorgánicos. Entonces, Profe,
regula la presión arterial, justamente además de en la mácula densa activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay otra forma de regular la presión. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es uno de los mecanismos. Tenemos otro mecanismo más que actúa en conjunto. Vamos a ir viendo cada una de estas funciones. Eh, Acá vemos la cantidad que se filtra en la primera columna, ¿ven? La cantidad que se filtra, la cantidad que se reabsorbe y la cantidad que se excreta. Y qué porcentaje de lo filtrado se reabsorbe. Entonces, como ven, la glucosa se filtra y luego se reabsorbe, o sea que se reabsorbe la misma cantidad, el 100%, ¿sí? Ahora, ¿para qué en el glomérulo se filtra si en el túbulo se va a reabsorber el 100%? Bueno, justamente la nefrona tiene la capacidad de filtrar en el glomérulo para luego reabsorber en el túbulo esa misma sustancia, por ejemplo la glucosa, porque eso le da la posibilidad a la nefrona en general de regular la cantidad que quiere excretar. En general, si la glucosa en sangre, o sea, la glucemia, es normal, ¿por qué se filtra la glucosa? Bueno, justamente lo vimos en la clase previa que hablamos de filtrado. ¿Qué cosas se filtran? Solutos pequeños, porque los poros son muy pequeños. Entonces la glucosa es una molécula que es pequeña, ¿va a ser filtrada? Sí, porque es pequeña. Ahora, ¿necesito excretarla y perderla toda en la orina? No. Necesito mantenerla normal en sangre, ¿sí? La glucemia normal. Entonces, si mi glucemia está normal, todo lo que se filtre porque es pequeño y va a pasar porque es pequeño, va a ser reabsorbido para mantener la misma glucemia en la sangre, ¿sí? Ahora, en una situación que el paciente está con hiperglucemia, ¿sí? Está elevada la glucemia. En esa situación va a empezar a excretar, porque tengo en sangre la glucosa elevada. Entonces, si se filtra, no sé, 180 miligramos gramos por día, se va a filtrar más y además se va a reabsorber menos para poder excretar en la orina. Muchas veces eso no llega a compensar la glucemia, por eso las personas que sufren diabetes, a pesar de que orinen y la orina justamente está con mucha cantidad de glucosa, o sea, hay glucosuria. Los pacientes que están con hiperglucemia tienen glucosuria, una gran cantidad de glucosa en la orina, porque el riñón filtra y lo que filtra, como está en exceso y es una barbaridad, trata de excretarlo y reabsorbe poco para tratar de llevarlo a la normalidad. Igual eso no llega a compensarlo, por eso los diabéticos tienen diabetes y por eso la glucemia está elevada igual. Pero los pacientes que están en hiperglucemia, en el momento de la hiperglucemia, la orina va a tener glucosa, porque el riñón está tratando de reabsorber poco y excretar mucho en la orina, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo. Fíjense cómo hay otras sustancias que se puede reabsorber. Por ejemplo, el bicarbonato se puede reabsorber el 99%, el sodio el 99%, el cloro también. En cambio, el potasio se reabsorbe el 87% y la urea se reabsorbe solo el 50% porque se excreta todo el resto, ¿sí? Ahora, fíjense cómo el último de esta tabla es la creatinina, ¿sí? La creatinina se filtra aproximadamente 1,8 gramos por día. ¿Se reabsorbe algo? No. ¿Por qué? Porque, como les dije, la creatinina es una sustancia endógena que la provocamos, la causamos nosotros, deriva del metabolismo de las proteínas se fabrica la creatina y de la creatina deriva la creatinina. La creatinina es un metabolito que todos los días producimos, va hacia la sangre y en niveles altos es tóxico, entonces hay que ir excretándolo. Y se excreta por medio del filtrado,
solo se excreta en el riñón, por eso representa muy bien la función de los riñones, no se excreta por inhalación, por exhalación, por el hígado, no se excreta por otros lugares, se excreta solo en los riñones. Dentro de los riñones se excreta solamente por filtrado, por eso representa muy bien el filtrado, ¿sí? Por eso se utiliza el Kleenex de creatinina y no el Kleenex de glucosa, ni de sodio, ni de potasio, ni de otra cosa. Se utiliza el Kleenex de creatinina porque se filtra, pero como ven, no se reabsorbe, ¿sí? Entonces, como no se reabsorbe ni se secreta, representa bien esta función de la nefrona, que es el filtrado, y no las otras funciones que estamos viendo hoy, que son las de los túbulos, ¿sí? Bueno, nada, era eso, esta tabla. Seguimos porque esta clase es larga. Los mecanismos que utilizan los túbulos son los dos que ya les conté, que es reabsorción y secreción, y hay un mecanismo más, no lo tienen que poner como funciones de las nefronas, pero bueno, esto es un mecanismo que utiliza la Saegela, que es la concentración por el mecanismo de contracorriente, ¿sí? Ahora lo vamos a ver eso. Todos las funciones que cumple el riñón puede hacerlo, perdón, los túbulos, estamos hablando de los túbulos, los pueden hacer por transporte activo o por transporte pasivo. O sea que no tiene gasto de energía. Fíjense acá como vemos los mecanismos de transporte que utilizan, que además pueden ser por vía inter o paracelular o por vía transcelular. Transcelular sería a través de la célula. Ven acá como tenemos el túbulo. Ay, perdón. Ahí volvemos. Ahí está. Acá tenemos la luz del túbulo, ¿sí? Acá está circulando esta orina que se está formando. Acá tenemos las células del túbulo y acá a la derecha tenemos el capilar peritubular. Entonces, hay sustancias que se van a reabsorber desde la luz del túbulo hacia el capilar, pasando por dentro de la célula del túbulo, ¿sí? Y hay otras que se van a reabsorber acá. Fíjense cómo por vía paracelular o intercelular, ¿sí? Es entre las células y no dentro de la célula, de cualquiera de las dos formas se puede reabsorber. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, como ven, acá tenemos el glomérulo, acá el túbulo contorneado proximal, ¿qué se reabsorbe? Bueno, se reabsorbe sodio, agua, que pasa, el sodio es por transporte activo, el agua sigue a la sal, porque el sodio arrastra agua, por ósmosis, ¿sí? La atrae por ósmosis, o sea, se reabsorbe sodio por transporte activo, el sodio atrae el agua por ósmosis, o sea que también se reabsorbe agua, y también se reabsorbe cloro por transporte activo. Estos elementos son muy, muy importantes, no son los únicos que se reabsorben, pero son muy, muy importantes. Y justamente van a ir a reabsorberse hacia la sangre, ¿sí? Fíjense cómo acá tenemos el mismo dibujito que sería, esta es la luz del túbulo, este es el epitelio del túbulo y este es el capilar peritubular. Desde acá el sodio puede ingresar a través de la célula y luego por la bomba sodio-potasio TPasa sale hacia el capilar peritubular e ingresa potasio dentro de la célula. Si no es por este mecanismo, que es un transporte activo, hay otro tipo de transporte que es acá, también es activo, pero es intercelular entre las células, ¿sí? Pasa el sodio. Bueno, esas son las formas que se puede reabsorber. Por eso, esto es un dato muy, muy importante. En general, el 70% del sodio se reabsorbe. Es decir, primero en el glomérulo se filtró una cierta cantidad de sodio y de ese sodio que se filtró, porque es pequeño y pasa, aproximadamente el 70% en condiciones normales se reabsorbe y el 30% no se reabsorbe, sigue en la orina y se excreta, ¿sí? Formando parte de la orina.
El riñón tiene igual la capacidad de reabsorber más, porque como vimos en la tabla que decía los valores, el sodio se puede reabsorber hasta el 99% si fuese necesario, pero aproximadamente en general en condiciones normales se reabsorbe el 70%. Eso no significa que sea siempre el 70, ¿sí? O sea, puede haber hiponatremia, o sea, bajo el sodio en sangre, entonces trato de reabsorber mucho más y ahí va a reabsorber no el 70%, va a reabsorber el 99% hacia la sangre, porque en la sangre está bajo. Ahora, si tengo el sodio alto en la sangre, bueno, va a tratar de reabsorber no el 70%, sino menos, el 20, el 30, menos, lo menos posible y excretarlo lo más que pueda, ¿sí? Bueno. Acá lo que vemos es, de este lado, vemos la luz del túbulo donde está la orina y vemos otras sustancias que se empiezan a reabsorber. Fíjense cómo puede haber glucosa, aminoácidos y fosfato. Cualquiera de esos se puede reabsorber por cotransporte con sodio. Ven acá que tenemos un transportador que transporta sodio y también transporta al mismo tiempo glucosa, aminoácidos o fosfato. Entonces, esta es otra forma de transportar sodio, de reabsorber sodio con glucosa, con aminoácidos o con fosfato. Por lo tanto, también estamos reabsorbiendo las otras sustancias, ¿sí? Acá hay otro transportador que es antiporte, ¿sí? Antiporte quiere decir uno va hacia un lado, el otro va hacia el otro. Sodio, protones, ¿sí? Y después hay otras sustancias como el cloro. El cloro se puede intercambiar por sustancias que sean alcalinas, por eso dice base, ¿sí? Todos estos son por transporte activo, con gasto de energía. Luego, dentro de la célula, van a pasar de la membrana apical, van a llegar a la membrana basal de la célula y desde esta membrana van a pasar a la sangre, al vaso sanguíneo. ¿Por medio de qué? Bomba sodio-potasio ATPasa. Sodio va hacia la sangre, potasio entra dentro de la célula por canales de glucosa, aminoácidos o fosfato, por medio de transportadores de potasio cloro o de sodio bicarbonato. ¿Sí? Por último, acá abajo de todo, el agua, como ya dijimos, por canales de agua que se abren en la membrana apical y en la membrana basal, va hacia la sangre. Y también el agua, falta acá dibujar, pero lo vimos en la otra diapositiva, por intercelular, ¿sí? Ahí en el medio. Bueno, esos serían los mecanismos que utilizan. Tenemos acá, esto sería lo mismo, acá tenemos las células del epitelio tubular. Acá tenemos la luz del túbulo donde circula la orina y vemos cómo el sodio se acerca al transportador y en este caso con glucosa, ¿sí? Cotransporte sodio-glucosa, se absorben los dos juntos, pero luego se separan y van a pasar la membrana apical, la pasan juntos por cotransporte. Luego la membrana basal la atraviesan separados, el sodio por la bomba sodio-potasio ATPasa, en cambio la glucosa por medio de difusión facilitada por un transportador de glucosa. Y ingresan al vaso sanguíneo, ¿sí? Sodio y glucosa. El potasio sale porque es intercambiado con el sodio. Bueno, acá vamos a ver lo que vimos recién. Vieron que les mostré que hay cotransporte de sodio-glucosa, ingresan juntos, pero acá se separan. El sodio va a atravesar la membrana basal y intercambiado por potasio. En cambio, la glucosa va por otro lado, separado del sodio, por un transportador. Vamos a ver este transportador. ¿Qué transportadores tienen los túbulos para la glucosa? Y acá, por ahí no les sorprende, o sí, no sé, porque ya lo hablamos que tienen transportadores SGLT1 y 2. Fíjense, membrana apical tenemos transportadores SGLT1, SGLT2
Y en la membrana basal del epitelio del túbulo tenemos transportadores GLUT, en este caso, ay, perdón, GLUT2. Ven acá, GLUT2 y GLUT 1, dice ahí, sí, 1. Estos transportadores, tanto el GLUT como el SGLT, ya los vimos. Díganme ustedes cuándo los vimos, dónde están. ¿Intestino delgado, profe? Ujú. Les tengo que decir que hay en muchos órganos. Todas las células. Hay en intestino delgado, ¿lo vimos en qué parte o en qué momento, cuándo lo hablamos? Está Em, muy bien, ¿eh? Lo que dijeron. Ay, no me acuerdo. Sí, en intestino delgado lo vimos. ¿Alguien se acuerda? No, no me acuerdo en qué parte, profe. Bueno, Bueno, eso es importante, lo tienen que saber y recordar porque justamente lo podemos vincular con esto. Cuando vimos, o sea, acá estamos hablando de reabsorción. En aquel momento, cuando hablamos en el intestino delgado de los enterocitos, ¿qué hacían los enterocitos luego de la digestión de los nutrientes, de los macronutrientes en este caso? La absorción, Muy bien, ahí, exactamente. Cuando hablamos de absorción de los macronutrientes y hablamos específicamente de la absorción del macronutriente hidratos de carbono, dijimos que primero el macronutriente hidrato de carbono se digería en varios pasos hasta llegar a moléculas que eran chiquitas y esas moléculas chiquitas eran monosacáridos o disacáridos. De esos, el más frecuente, el 80%, era el monosacárido glucosa y se absorbía en los enterocitos por medio de este tipo de transportadores, ¿sí? Tenemos un montón de GLUT, ¿sí? Del 1 al 7 son muy importantes, hay 12 en total, hay en todas partes del cuerpo, pero hay órganos donde están estos transportadores de glucosa, que todos tienen distintos números, que son muy importantes y que los tienen que saber qué son, para qué están, para qué sirven. En este caso, en el caso de los enterocitos, era para absorber glucosa. También había SGLT, ¿sí? Este tipo de transportadores de glucosa que eran cotransportadores de sodio. Transportaban la glucosa con sodio, adentro del enterocito se separaba la glucosa del sodio, el sodio iba por la bomba sodio-potasio ATPasa y la glucosa sola iba por el GLUT, ¿sí? El SGLT1 o 2 estaban en la membrana apical, el GLUT 1 o 2 estaban o el 5 también en los centrocitos, estaba en la membrana basal, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo, por ahí cambia el número porque no hay 5, no hay 3, hay 1 y 2 de los GLUT, ¿sí? Y el SGLT es el 1 y el 2, ¿sí? Van a cambiar los números, pero ven que acá se puede absorber desde la luz del túbulo. Acá no se llama absorción, sino reabsorción, porque primero hubo un filtrado. Entonces acá hay un transporte, cotransporte de dos moléculas de sodio y una de glucosa por medio del SGLT1 o una molécula de sodio y una de glucosa por el SGLT2. Adentro de la luz, perdón, adentro de la célula tubular se separan y, igual que en los enterocitos, el sodio se va a transportar a la sangre por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa y la glucosa va a ir en la membrana basal, va a atravesar la membrana basal por los transportadores GLUT1 o GLUT2 solita hacia la sangre. ¿Se entendió esto? sí, Sí. profe. Bien, bueno, lo tienen que recordar, lo tienen que relacionar, porque cuando ustedes estén en tercero o cuarto y vean fármacos hipoglucemiantes orales,
que tratan muchas veces de sensibilizar los órganos para que capten la glucosa, hay un montón de órganos que utilizan la glucosa y que metabolizan la glucosa. Ustedes ya saben dónde actúa la insulina, en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo, que tienen este tipo de receptores y los tienen que saber, ¿sí? Entonces es importante que lo recuerden, que lo relacionen donde están y que vayan aprendiendo este tipo de receptores o de transportadores porque tienen relación con un montón de enfermedades. Bueno, acá hay un cuadro muy importante que habla del transporte o carga máxima. Fíjense que tenemos por un lado, acá tenemos la carga de glucosa filtrada, ¿sí? Acá. Y abajo tenemos la concentración plasmática de glucosa. Es decir, que mientras la glucosa es más baja, se filtra y se reabsorbe todo. Sin embargo, cuando la concentración de la glucosa en sangre aumenta, ven, 100, 200, 200 ya es un umbral. 300, 400, 500, hay una hiperglucemia tremenda, 500, 600, 700, 800, esto es altísimo de glucemia, ¿sí? Cuando la glucemia va aumentando de 200 para arriba, estas dos curvas, en realidad estas se separan, ¿ven? Acá está la carga filtrada, se separa de lo que es la reabsorción. ¿Por qué? Porque justamente de lo que se filtró, no voy a reabsorber todo. Cuando aumenta la glucosa, llega a un transporte máximo, como vieron ustedes por medio de los transportadores, tenemos estos transportadores que acabamos de ver, tienen un límite, o sea, se puede reabsorber toda la glucosa que se filtra hasta cierto punto, sí, fíjense como acá las dos rayas, tanto la rosa como la azul, van juntas. Y acá, después de 200 para arriba, 200 de glucemia, se separan. ¿Qué quiere decir? Los transportadores que vimos recién, el cotransporte con sodio en el SGLT, el uno y el 2 y después abajo por el GLUT, están saturados, no dan más. Entonces, ¿pueden reabsorber más porque tengo 800 de glucemia y esa glucosa se está filtrando? No, no pueden reabsorber más. Reabsorben hasta ese límite. Por eso esta curva se pone plana acá, ¿sí? Llega a un transporte máximo y ahí no puede transportar más porque no dan más los transportadores y no puede reabsorber más. Por lo tanto, hasta ahí reabsorbe y se vuelve plana esta raya, ¿sí? Esta curva. En cambio, se sigue filtrando porque justamente mientras más aumenta la glucosa, más se filtra y se recontrafiltra porque siempre es una molécula que es pequeña y va a pasar. Sin embargo, no se puede reabsorber y mucha de la glucosa que se filtra cuando hay hiperglucemia se va a excretar. Acá vemos la otra curva, ¿sí? ¿Cuánto se excreta? Se excreta un poco, pero cuando aumenta la glucemia se excreta mucho más. Se empieza a excretar por arriba del umbral, porque hasta el umbral, que es 200, tenemos una glucemia normal, porque nosotros tenemos de 70 a 110 de glucemia normal en ayuno y cuando comemos puede aumentar hasta 200, después vuelve a bajar, actúa la insulina. Entonces, hasta 200 podría ser normal en el postprandial, no antes. Postprandial es después de comer, ¿sí? Entonces, en ayuno es de 70 a 110, pero cuando comemos puede aumentar hasta 200. O sea que hasta ahí se filtra y se reabsorbe todo, porque hasta ahí es normal. En cambio, después de los 200 ya se empieza a excretar todo el resto que está en exceso. ¿Ven? Por eso estas dos rayas, estas dos curvas, carga filtrada y excreción, van en paralelo desde los 200 de glucemia para arriba, pero no previamente porque es normal. Y la reabsorción va en paralelo a la carga filtrada hasta que llega al transporte máximo, que es después de los 200. Después de los 200 se reabsorbe un poquito más y después llega al transporte máximo y ahí se hace plana y no puede reabsorber más que ese basal. Bueno. ¿Se entendió la curva que expliqué recién o hay dudas?
Bueno, con respecto al cloro, este lo voy a pasar un poco más rápido porque no es tan importante. El que les expliqué recién de glucosa sí es re importante, ¿eh? Cómo se reabsorbe la glucosa, que hay un límite máximo, que después se hace plana la curva, que no se reabsorbe más porque llegó a un máximo de transporte. Eso sí es importante. Este no es tan importante, así que lo voy a pasar rápido. Se reabsorbe cloro. Acá lo ven, ¿sí? En el túbulo contorneado proximal y acá en el asa de Henle principalmente. Acá tienen dibujado las flechas en rojo, es transporte activo y el cloro es transporte pasivo, por eso está en celeste la flechita. De vuelta, el cloro, lo repito, igual ya lo habíamos dicho antes cuando hablamos del sodio en general, que estaba el sodio acá, este es el mismo dibujito, acá les remarco el cloro. El cloro se puede intercambiar por sustancias que sean alcalinas, por ejemplo, este, que es el bicarbonato. Bicarbonato de sodio es alcalino, se puede intercambiar con cloro y luego esto en la membrana apical y en la membrana basal de la célula del túbulo va en contrasporte con potasio. Bueno, ¿cómo se reabsorbe la urea? La urea lo importante es que se filtra y luego se reabsorbe aproximadamente el 50%, que es una concentración baja lo que se reabsorbe porque el 50% o a veces más se excreta, ¿sí? Pero bueno, también es importante saber eso porque la urea no la usamos para calcular el clearance de urea porque se filtra, pero luego se reabsorbe. Entonces no va a representar bien el filtrado porque pasa por dos funciones de la nefrona. Primero es filtrada y luego reabsorbida. Entonces no representaría bien únicamente esta función, sino que depende de dos funciones de la nefrona. Por eso es que la urea no se utiliza para representar una función que sería el filtrado. Y se reabsorbe por gradiente de concentración, es decir, por diferencia, desde donde hay más hacia donde hay menos, va a ir, ¿sí? Bueno, eso solo. Con respecto a las concentraciones, en el túbulo contorneado proximal, vemos acá que tenemos la urea y la creatinina están por encima. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje, esto sería en la luz, ¿no? La luz del túbulo, en la luz del túbulo contorneado proximal. Se reabsorbieron un montón de sustancias. ¿Cuáles van a quedar en el túbulo que se van a reabsorber poco o nada? Bueno, va a quedar la creatinina porque no se reabsorbe, por eso es la que tiene el valor más alto, ¿ven? Un valor que está en números más altos. Y va a quedar también un poco de urea porque se reabsorbe el 50% o menos a veces. En cambio, tenemos para abajo, para acá abajo, sustancias que se reabsorbe casi todo, por ejemplo el bicarbonato, por ejemplo la glucosa, aminoácidos, bueno, el sodio que está ahí en el medio, porque es muy variable. Estos están dibujados hacia abajo porque se reabsorbe un montón hacia la sangre. Entonces, ¿cuánto me queda de glucosa en el líquido en esta orina que se está formando en el túbulo contorneado proximal? Poca glucosa cuando la glucemia es normal. En cambio, si el paciente está hiperglucémico, no, ahí la glucosa estaría acá, donde está la creatinina o más arriba de la creatinina, ¿no? Porque va a quedar mucha glucosa en esa orina que se está formando, a pesar de que se está reabsorbiendo, llega a un límite máximo que no puede reabsorber más y el resto queda todo en la orina y se va a excretar con la orina. Bueno, otras moléculas que son excretadas en el túbulo contorneado proximal. Recuerden que los túbulos, el contorneado proximal, el contorneado distal y el colector pueden reabsorber o secretar cualquiera de las dos cosas, pero principalmente el túbulo contorneado proximal reabsorbe y principalmente el túbulo contorneado distal secreta, ¿sí? Pero si es necesario, el proximal, además de reabsorber, puede secretar, es decir,
al mismo tiempo que reabsorbe algunas sustancias, puede secretar otra. Y del otro lado, en el túbulo contorneado distal, si es necesario, al mismo tiempo que secreta unas sustancias, puede reabsorber otras al mismo tiempo. Algunas las está secretando, otras las está reabsorbiendo, ¿sí? O sea, tienen esa capacidad, tanto el túbulo contorneado proximal como el distal y el colector también, la primer parte. El asa de Henle, en cambio, no. El asa de Henle, ahora lo vamos a ver cuando pasamos a hablar de eso, solamente reabsorbe, no secreta sustancias, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué otras moléculas se pueden secretar o excretar en el túbulo contorneado proximal? Aunque en general en el proximal principalmente se reabsorbe, o sea, ya dijimos todo lo principal. Esto sería una función secundaria del túbulo contorneado proximal. Se puede secretar o excretar ácidos biliares, oxalatos, uratos, catecolaminas y algunos fármacos, ¿sí? Esto no es lo principal, sino lo que vimos hasta ahora. Recuerden cómo se reabsorbe la glucosa, el sodio, el cloro, el bicarbonato, la urea, la creatinina, que no se reabsorbe. Bueno, hasta ahí lo que estuvo lo contorneado proximal. ¿Entendieron? ¿Hay dudas? ¿O avanzo con el asa de Henle? Bueno, avanzo. El asa de Henle tiene en realidad tres segmentos. Fíjense cómo tiene la parte descendente fina, que es esta que se ve acá. Luego la parte ascendente fina, que es esta, y ascendente gruesa. ¿Sí? Esas son las tres porciones del asa de Henle. Ahora, estos tres segmentos tienen diferentes funciones. Tiene un rol fundamental para concentrar la orina y recuerden que también eso se lo da digamos, la disposición dentro de la médula, la ubicación, perdón, dentro de la médula. Bueno, el segmento descendente es muy permeable al agua, es decir, ven acá este pedazo que desciende, que baja del asa de Henle, el asa descendente fina, es solamente permeable al agua, por lo tanto reabsorbe agua. En cambio, del otro lado, el segmento ascendente fino es impermeable al agua, o sea que acá no va a pasar agua. De este lado pasa agua, de este lado no pasa. De este lado pasa solamente agua y de este lado pasan solamente eh, electrolitos, ¿sí? ¿Qué electrolitos se reabsorben? Principalmente en el segmento ascendente grueso: sodio, potasio y cloro, principalmente esos tres: sodio, cloro, y acá no está dibujado el potasio, ¿sí? Pero sodio, potasio y cloro, esos tres se reabsorben acá en la rama ascendente gruesa. En cambio, en la descendente fina solamente se reabsorbe agua, ¿sí? Porque de un lado es permeable solo al agua e impermeable a los solutos, del otro lado es permeable a los solutos, pero impermeable al agua, ¿sí? Entonces, habiendo dicho estas características, mostramos acá cómo es que en el segmento ascendente grueso se reabsorben los solutos. Entonces, acá tenemos la luz del túbulo, o sea, la luz de la asa de Henle donde está circulando la orina, y vemos esta parte que es la ascendente gruesa, cómo se reabsorben eh, electrolitos: sodio, cloro y potasio, cotransporte de los tres juntos o antiporte de sodio que se intercambia por protones. Dentro de la célula se separan, pasa el cloro por un canal, el potasio por otro canal y el sodio intercambiado en la bomba sodio-potasio TPasa. Bueno, este es el mecanismo por el cual se reabsorbe. Lo más importante, más allá de este mecanismo de transporte, es lo previo, lo que les mostré recién, esto, que en el asa descendente fina se reabsorbe solo agua y en el asa ascendente gruesa del asa de Henle solamente se reabsorbe sodio, potasio y cloro, o sea, esos tres electrolitos, pero no agua. Bueno, y Profe, sí, escucho. perdón, ¿sabe que me confunde mucho?
perdón, me confunden mucho. El tema de se reabsorbe y excreta. En la imagen anterior, por ejemplo. En ¿Acá la- sí. o la previa? No, no, en esta justo. En esta, sí, En- por ejemplo, acá en la parte que está la ATP sodio-potasio, sí. el líquido intersticial, ¿el Ujú. potasio se reabsorbe? Claro, el potasio no se está reabsorbiendo ni secretando, porque en realidad hablamos de reabsorción cuando hay sustancias que pasan desde la luz de los túbulos hacia la sangre, que acá no está dibujado el vaso sanguíneo, ¿no? Después del Sí. intersticio viene el vaso sanguíneo. En cambio, hablamos de secreción o excreción cuando una sustancia es secretada desde la luz del capilar sanguíneo, desde la arteria, desde la arteriola que estaría acá, que no está dibujada, hacia la luz del túbulo, ¿sí? Por lo tanto, que el potasio entre a la célula, ¿es secreción o excreción? No, porque no está yendo acá, a la orina. Hablamos de secreción o excreción cuando una sustancia pasa desde la sangre, atravesando toda la célula, por al lado, por adentro, como sea, hacia la luz del túbulo y formar parte de la orina. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. En cambio, el potasio acá no va a salir de este lado, va a quedar dentro de la célula, igual que este potasio que se está absorbiendo. Es más, el potasio que ingresa por la membrana basal, así como el que ingresa por la membrana apical, ambos podrían volver a salir. ¿Sí? Acá. Sí, sí, profe. Bueno, Gracias. de nada. Y recordá, por favor, que el asa de Henle no secreta ni excreta. Secretar o excretar serían sinónimos en este caso de los túbulos, ¿sí? Pero lo que queríamos decir cuando decimos que los túbulos secretan o excretan una sustancia es que lo pasan desde la sangre, atravesando las células hacia la luz del túbulo donde está circulando la orina, ¿sí? Hay algunas sustancias. Ahora vamos a ver ejemplos y por ahí se va a comprender un poco mejor. Pero no es el caso del asa de Henle, porque el asa de Henle, de un lado reabsorbe una cosa, ¿sí? Agua, y es permeable al agua, pero impermeable a los electrolitos, y del otro lado reabsorbe electrolitos, ¿sí? Sodio, potasio y cloro, pero es impermeable al agua. Ahora estamos hablando, reabsorbe de un lado unas cosas, reabsorbe del otro lado otras cosas, pero no secreta nunca el asa de Henle. Sí, en cambio, pueden secretar los túbulos, el contorneado proximal y el contorneado distal, si bien es una función principal del contorneado distal. Bueno, continuamos entonces con lo que es el túbulo contorneado distal, hablando de las funciones generales y después vamos a hablar un poco más de detalle del asa de Henle, ¿sí? Las funciones del túbulo contorneado distal, como ya les dije, puede reabsorber o secretar. Cualquiera de las dos. Reabsorbe sustancias de la orina hacia la sangre y secreta otras sustancias diferentes desde la sangre hacia la orina. Y su función principalmente es la secreción, pero también puede reabsorber. Ahora, ¿qué cosas va a secretar el túbulo contorneado distal? Bueno, principalmente sustancias tal vez un poco más grandes que no fueron filtradas, ¿sí? Porque hay sustancias que se filtra en el glomérulo. Ya dijimos, moléculas muy pequeñas, agua, electrolito, glucosa, aminoácido, creatinina, urea, punto, se terminó. ¿Sí? El resto son más grandes, no pasan, no pasan. Entonces, de lo que pasó, puedo reabsorber un poco más, puedo reabsorber un poco menos, pero no puedo agregar otras cosas, o sí, sí, acá, ¿sí? La secreción. Hubo sustancias, hay sustancias de la sangre que necesito excretar en la orina que no fueron filtradas porque son más grandes, entonces no pasaron en el filtrado, no pasan en el filtrado, es lo normal. Pero necesito de algún modo sacarlas de la sangre y ponerlas en esa orina que se está formando. Entonces eso se hace principalmente en el túbulo contorneado distal y colector por medio de esta función que es la secreción o excreción. Entonces, ¿qué se hace? Sustancias de la sangre que pasan a través de las células del túbulo hacia la orina. ¿Cuáles son? Estas que están acá.
principalmente iones que regulan el pH como, por ejemplo, protones, ¿sí? Protones o sustancias ácidas. A ver si están acá. Ay, me parece, hay una diapositiva donde están. No, no es esta. Ahora les voy a mostrar sustancias ácidas como por ejemplo el amonio, el amoníaco, el fosfato. Son sustancias ácidas, pero son moléculas un poco más grandes que no pasan en el filtrado, pero que necesito el túbulo contorneado distal y el colector sacarlas de la sangre hacia la luz del túbulo, ponerlas en esa orina que se está formando para que sean excretadas, ¿sí? Bueno, acá habla de la primer parte del túbulo contorneado distal y fíjense cómo, no sé si se los dije previamente cuando hablamos de la nefrona en general, si no se los voy a contar ahora, nosotros tenemos la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman y todo esto es el glomérulo. Luego viene la serie de túbulos, ¿sí? El primero es el túbulo contorneado proximal, porque está cerca del glomérulo. Luego viene el asa de Henle, que se enrolla y vuelve, que desciende y vuelve, pero cuando vuelve no se aleja, sino que está cerca del glomérulo. Y ahí, al toque, tenemos el túbulo contorneado distal, que es distal porque si nosotros lo vemos desenrollado es el último que viene en la serie de túbulos, si lo desenrolláramos. Es el último y es el más alejado del glomérulo. Por eso le pusieron túbulo contorneado distal. Pero en la realidad no está distal, está al lado, igual que el proximal. Es glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y al lado, pero del otro lado del glomérulo, me queda el túbulo contorneado distal. Se llama distal porque si lo desenrollamos, primero está el proximal, luego está el asa de Henle y por último el distal. Pero la realidad es que anatómicamente está siempre al lado del glomérulo, pero del otro lado. ¿Sí? Entonces, esta relación es muy importante que ustedes lo entiendan porque por ahí nosotros lo dibujamos un poco más desenrollado para mirarlo, para entender sus funciones, para analizarlo, pero en la realidad está todo junto. Y este todo junto es re importante para entender una cosa. Al lado del glomérulo, al lado de la arteriola, aferente y eferente, tenemos el aparato yuxtaglomerular. Yuxta al lado, glomerular, al lado del glomérulo, ¿sí? Sin embargo, podría llamarse yuxtaglomerular y túbulo contorneado, porque está justo el aparato yuxtaglomerular al lado del glomérulo, pero entre el glomérulo y el túbulo contorneado distal. ¿Sí? ¿Se entendió esto que expliqué? Voy a buscar un dibujito. Díganme si se entendió, les voy a mostrar un dibujo. Acá, miren cómo tenemos el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, sube el asa de Henle y acá viene el túbulo contorneado distal y después el colector. No está muy contorneado, pero imagínenselo contorneado. Acá en el medio, entre el glomérulo y el túbulo contorneado distal, ahí justo en el medio, si bien no lo vemos, ahí debería estar el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Justo entre el glomérulo, bien metido al lado de las arterias, y del otro lado el túbulo contorneado distal. ¿Se entendió la ubicación? Sí, Sí, profe. profe. Bien, si se entendió, es re importante porque el aparato yuxtaglomerular de este lado le mide al glomérulo, a la arteriola aferente y aferente, la presión para poder mantener el filtrado, ¿sí? Si la presión baja y no se puede mantener el filtrado, entonces libera renina que va a activar todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo van a ver en los talleres que ustedes tengan, y finalmente, activar todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona va a hacer que suba la TA y mantener un filtrado adecuado, ¿sí? Por eso el aparato yuxtaglomerular está al lado del glomérulo y le mide la presión a las arterias, ¿sí? Pero además está al lado del túbulo contorneado distal, porque el túbulo contorneado distal regula una cosa muy importante que es la cantidad de agua que se reabsorbe. Si bien tanto el proximal como el distal pueden reabsorber agua, en el distal se ocupa mucho más de reabsorber agua. Entonces, justamente el túbulo
contorneado distal, acá dice, tiene dos tipos de células, las células principales y las intercalares, que están acá dibujadas. Principales, ¿sí? Que son estas, y las células intercalares, que son estas de acá. Como ven, tiene varias funciones, puede reabsorber sodio y cloro, puede secretar potasio, puede secretar protones, que son cargas ácidas, solo o lo puede secretar como parte de una molécula, como les dije, amonio, amoníaco, fosfato, que son todas sustancias ácidas que hay que excretar o secretar. Y también puede reabsorber agua gracias al estímulo de la ADH. Entonces, es muy importante, el túbulo contorneado distal reabsorbe agua gracias al estímulo de la hormona antidiurética, ¿sí? Bueno, acá dice lo mismo que les acabo de explicar, que elimina potasio, que elimina hidrogeniones, que tienen carga ácida, y es impermeable a la urea. Bueno, no reabsorbe urea, quiere decir eso. Y acá dice que a través de la desmopresina, en el túbulo contorneado distal y el colector, regula la osmolaridad de la orina. No solamente regula la osmolaridad de la orina, sino también de la sangre, ¿sí? Que es lo más importante de todo. La desmopresina es la ADH, es una hormona que se llama hormona antidiurética, que lo que hace es regular cuánta agua se reabsorbe en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Cuanto más ADH tenemos en sangre, más agua se reabsorbe desde la luz del túbulo hacia la sangre. Y gracias a eso se regula la osmolaridad, que es un concepto que lo vamos a ver para el siguiente parcial. Ya les hago la introducción para que se vayan haciendo la idea y tengan en cuenta de qué se trata. Pero bueno, la osmolaridad en la sangre es la cantidad de solutos osmóticamente activos que tenemos. Los solutos que son osmóticamente activos son los solutos que atraen agua y que se desplazan a través de los compartimientos que tenemos en el organismo. Nosotros tenemos, esto, ojo, va para el parcial que viene, acá hago un paréntesis, pero simplemente se los cuento ahora para que tengan una idea. Tenemos tres compartimientos, el intravascular, el intersticio y el intracelular. En esos tres compartimientos tenemos agua dentro de las células, afuera de las células y dentro de los vasos sanguíneos en forma de sangre. En esos tres compartimientos hay agua, pero también hay solutos que atraen el agua. ¿Qué solutos son esos? Principalmente el sodio. Hay otros, como la glucosa y la urea, que también se desplazan en estos tres compartimientos y atraen el agua, pero tienen menor importancia la urea y la glucosa, salvo que estén en concentraciones muy elevadas. En general no tienen tanto poder osmótico como lo tiene el sodio. Por lo tanto, cuando veamos en el tercer parcial de vuelta a este tema, vamos a hablar de los tres compartimentos donde tenemos agua en el cuerpo humano, de esos tres compartimientos, qué solutos atraen el agua, que son estos tres, el sodio, la urea y la glucosa, y esos tres solutos están en los tres compartimientos y atraen el agua de un lado al otro, ¿sí? Por eso es importante. Sin embargo, el lugar más importante donde todo tiene que estar dentro de la normalidad es siempre en la sangre. Por lo tanto, ahí tiene que estar bien tanto esos tres solutos como la cantidad de agua. Ahora, el vínculo entre estos dos, pero principalmente el sodio, porque es el que más poder osmótico tiene, o sea, el vínculo entre el sodio y el agua, es lo que determina la osmolaridad, ¿sí? La osmolaridad está aumentada cuando tengo el sodio elevado o el agua disminuida, así haya ganado sodio o perdido agua o las dos cosas. La osmolaridad va a estar disminuida cuando tengo el sodio disminuido o el agua aumentada o las dos cosas, ¿sí? Entonces, habiendo dicho todo eso, les aclaro que hablamos también de poder oncótico cuando hablamos de las proteínas. Las proteínas tienen poder oncótico y atraen los líquidos hacia sí.
mismas. Sin embargo, las proteínas no están en estos tres compartimientos, repito, el intracelular, el intersticio y el intravascular, porque las proteínas son grandes y están solo dentro del intravascular, no en los otros compartimientos. Es por ese motivo que las proteínas no intervienen en la osmolaridad, ¿sí? Sino el sodio, la urea y la glucosa, de los cuales el más importante es el sodio para la osmolaridad, porque está en los tres compartimientos, se desplaza de uno a otro, o de al revés, ¿sí? En los tres compartimientos, y el agua también acompañando al sodio, ¿sí? Concentrándolo cuando hay poco o diluyéndolo cuando hay mucha agua. Este vínculo es re importante y este vínculo entre el sodio y el agua es lo que va a determinar la osmolaridad, ¿sí? No se preocupen, o sea, se los cuento como un concepto general, lo vamos a volver a ver para el tercer parcial, que es muy difícil el contenido del tercer parcial, porque no está solo esto, sino que está todo medio interno. Pero ahora se los cuento para que tengan una idea de lo que hace el túbulo contorneado distal. Es decir, la ADH es una hormona que regula el agua, ¿sí? No el sodio, el agua. ¿Sí? Pero sí, si yo tengo la osmolaridad aumentada, es decir, sodio muy alto o agua muy baja o las dos cosas, tengo una osmolaridad aumentada, voy a producir mayor cantidad de ADH en la hipófisis que va a ir al túbulo colector, que va a estimular la reabsorción de agua desde esta orina que se está formando hacia la sangre para tratar de aumentar el agua en la sangre, diluir el sodio y volver la osmolaridad a lo normal, ¿sí? Por eso es que en el túbulo contorneado distal hay receptores de ADH que van a actuar y van a estimular que se reabsorba más agua o menos agua según el nivel de ADH que hay. Díganme si se entendió por lo menos la generalidad. O si tienen dudas, pregunten. Sí, sí, profe. ¿A las acuaporinas son las que se unen? Muy bien, perfecto, sí. Justamente cuando la ADH se une a su receptor en la célula del túbulo, lo que estimula es que esa célula del túbulo, del túbulo contorneado distal y el colector, lleven acuaporinas hacia la membrana apical y las acuaporinas son canales de agua que reabsorben agua, ¿sí? Por medio de las acuaporinas. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, bueno, acá habla de lo mismo. Ah, acá habla de lo que secreta el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal secreta, acá está, hidrogeniones, ¿sí? Hidrogeniones que son cargas ácidas, sola o formando parte de otra molécula, ¿sí? Como les dije, amonio, amoníaco, fosfato y otro tipo de ácidos que hay que excretar o secretar desde la sangre hacia la luz del túbulo, pero que no fueron filtrados por distintos motivos. Bueno, esto es un poco más difícil, cómo se regula la reabsorción tubular. Depende de varias cosas, tanto como esto no les voy a tomar, se los cuento un poco por arriba. Las cosas que la reabsorción en el túbulo se regula con el equilibrio entre el glomérulo y el túbulo. La reabsorción aumenta si aumenta el filtrado, esto ya se los comenté. Las fuerzas físicas en el líquido capilar peritubular e intersticial. eh, Ahora lo vemos esto, y hay un control hormonal, ¿sí? Por ejemplo, la aldosterona para reabsorber sodio y la hormona antidiurética o desmopresina para reabsorber agua. Esos son los dos principales de las hormonas. El resto, por ahora, no es tan importante. Bueno, esto, nada, lo mismo. La aldosterona lo que hace es reabsorber sodio principalmente
y además arrastra agua y excreta potasio, secreta potasio. Este es el efecto de la aldosterona. Sin embargo, la aldosterona no regula el agua, regula el sodio. Como el cloruro de sodio además arrastra agua, también reabsorbe agua. Pero su función no es sobre el agua, es sobre el sodio. Eso les tiene que quedar muy, muy claro. Se los pregunto siempre. La aldosterona reabsorbe sodio. El sodio arrastra algo de agua, o sea que también reabsorbe agua. Pero la función de la aldosterona no es reabsorber agua, es reabsorber sodio. Punto. Como efecto secundario de la reabsorción del sodio se reabsorbe agua, pero es un efecto secundario. La función de la aldosterona es reabsorber sodio. Vamos acá, tercer renglón, hormona antidiurética o desmopresina. ¿Cuál es su función principal? Reabsorber agua. El agua que pasa a la sangre, además, va a aumentar y va a terminar diluyendo el sodio, o sea que vuelve la osmolaridad a la vuelve la osmolaridad a la normalidad gracias a esta hormona antidiurética que hace reabsorber más agua. Sin embargo, la función de la antidiurética no es sobre el sodio, es sobre el agua, ¿sí? Consecuentemente, siempre el sodio y el agua tienen un vínculo muy estrecho, o sea que es inevitable que si yo reabsorbo agua, diluye el sodio, o reabsorbo sodio, me queda más concentrado en relación al agua, obviamente, o reabsorbo sodio y atrae agua y también aumentan los dos. Eso es inevitable porque el vínculo entre el sodio y el agua es muy estrecho, ¿sí? Sin embargo, la aldosterona se ocupa del sodio, punto. La reabsorción de agua es secundario. Y la antidiurética o desmopresina se ocupa de regular el agua, punto. Aldosterona, sodio, antidiurética, agua. Obviamente que esto tiene consecuencias en el otro, ¿sí? El que reabsorbe sodio influye al agua, el que reabsorbe agua influye al sodio. Pero tienen su función principal, no las mezclen. ¿Eso quedó claro? Bueno, vamos a ver algo que es medio dificilón, que es el mecanismo de concentración de la orina. Y tiene que ver justamente quién se ocupa de concentrar la orina, la asa de Henle, ¿sí? Acá. Dijimos que la asa de Henle de un lado solamente reabsorbía, que de un lado reabsorbe solo agua pero no electrolitos, del otro lado reabsorbe electrolitos pero no agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, fíjense, hay un dibujito que lo expresa bastante bien, que es este. Acá es importante mirar los números y los colores, ¿sí? ¿Por qué? Empezamos acá arriba en el uno, ven que tiene toda la orina que está acá adentro los mismos números y toda la orina tiene el mismo color, ¿sí? Todo un amarillito clarito y todo dice 300. ¿Por qué? Porque bueno, esto es eh, la densidad de la orina. La densidad está dada por la cantidad de solutos que tiene adentro esta orina. Por lo tanto, esta orina tiene una densidad de 300, cuando llega abajo 300, cuando sube 300, y alrededor el intersticio tiene la misma densidad, 300. ¿Sí? Esto es un asa de Henle que está ahí muerta sin trabajar, sin hacer nada. Pasa el agua y sale igual. Pasa, perdón, la orina. Esta orina que pasa por dentro con su líquido y sus solutos entra con una densidad, llega abajo con una densidad, vuelve a subir y llega arriba de vuelta con la misma densidad. El asa de Henle, ¿le produjo alguna modificación? Ninguna. Acá, ninguna. Ahora, supongamos que el asa de Henle tuvo una tubulopatía, se enfermó, que esto existe, y ahora está arrancando y está volviendo a trabajar, está empezando a trabajar. Entonces, vamos a la número 2 y vamos a ir viendo cómo progresivamente va a ir aumentando su trabajo a medida que pasamos los números, ¿sí? Fíjense cómo acá la orina, en la número 2 la orina ingresa en el asa de Henle con una densidad de 300 y acá, como vemos, el asa descendente no la modificó para nada porque llegó abajo con 300. Sin embargo, acá el asa ascendente está empezando a trabajar.
El asa descendente ya sabemos que solamente es permeable a reabsorber solutos, pero no agua, por lo tanto va a reabsorber solutos. Si le sacamos solutos, le sacamos electrolitos que tiene adentro y esos electrolitos pasan al intersticio y luego a la sangre, el intersticio y luego la sangre van a tener cada vez más solutos y dentro de la asa de Henle ascendente va a tener cada vez menos solutos porque se están reabsorbiendo, ¿sí? Ustedes están viendo acá el número 2 como a medida que asciende le estamos sacando solutos, ¿no? Se están reabsorbiendo solutos. Entonces, esta reabsorción hace que la orina que entró con una densidad de 300 salga de la asa de Henle con una densidad de 200 porque se reabsorbieron solutos y afuera me quedó el medio ambiente medular, el intersticio medular me quedó más concentrado, 400, ¿sí? Que son estos solutos que se reabsorbieron. Ahora pasamos al número 3. Acá ya vemos que empezó a trabajar el asa descendente, ¿sí? Un poquito. Entonces, si empezó a trabajar el asa descendente, que es permeable solo al agua, le estamos sacando agua. Si le sacamos agua, justamente esta densidad se va a concentrar porque le saco agua y los solutos me quedan más concentrados, entonces entró con una densidad de 300 y va a ser más concentrada y va a llegar a 400. ¿Por qué reabsorbe agua? Bueno, gracias a que este medio ambiente medular, el intersticio medular, está más concentrado que la orina que viene por acá adentro. La orina que viene, que llegó a la asa de Henle, tenía 300 de densidad. Afuera hay 400, entonces el agua se va a mover hacia donde hacia donde la ósmosis, las fuerzas osmóticas lo atraen, ¿sí? O sea, el agua es atraída por esos solutos osmóticamente activos que están acá, ¿sí? Principalmente el sodio, y se va a mover hacia afuera. O sea que acá va a quedar la orina más concentrada. Pasamos al 4. Acá tenemos una orina que entra con 300 de densidad, pierde agua y llega concentrada y ya pasa del otro lado al inicio de las ascendente, pasa concentrada. Y acá va a ir perdiendo cada vez más solutos en el asa ascendente y termina saliendo del asa de Henle con 200 de densidad y el medio ambiente medular concentrado, ¿sí? Pasamos al 5. Acá le seguimos sacando cada vez más solutos, ¿sí? Entonces se va a concentrar todavía un poco más que en los anteriores el medio ambiente medular y va a tener 500 de densidad, más concentrado todavía. Y esos 500 van a hacer más fuerza osmótica para traer agua de la orina que ingresa. Esta orina que ingresa con 300 va a empezar a salir más agua todavía porque el medio ambiente medular está más concentrado, entonces atrae osmóticamente al agua. Llega con una densidad de 500 abajo la orina y acá ya empieza rápidamente a ser diluida porque se empiezan a reabsorber solutos. Y así llegamos en varios pasos que se producen en repeticiones al final de todo, que la orina ingresa con los 300 de densidad, sale agua, 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 cada vez más agua, porque el medio ambiente medular, ¿sí? El intersticio de la médula está muy concentrada porque acá ya se reabsorbieron un montón de solutos, entonces está reconcentrada y esta concentración atrae la reabsorción de mucha cantidad de agua. Por eso la orina que ingresa con 300 de densidad llega abajo de todo del asa de Henle con 1200 de densidad y acá en el asa ascendente le sacamos un montón, un montón, un montón, un montón de solutos que se reabsorben y siguen concentrando la médula y eso hace que se reabsorba mucha cantidad de agua del otro lado, ¿sí? Entonces de este lado ingresa la orina con 300 de densidad, se recontraconcentra hasta llegar abajo y luego que se sube, se reabsorben solutos y llega a 100 de densidad y acá ya está bien
con una densidad adecuada esa orina, con poco volumen y con poca cantidad de solutos, porque lo que necesitaba de agua se reabsorbió, lo que necesitaba de solutos se reabsorbió. Este mecanismo multiplicador que se los expliqué muy de a poco, da gracias a que de un lado el asa de Henle descendente reabsorbe solo agua, del otro lado el asa de Henle ascendente reabsorbe solo solutos y reabsorber solo solutos concentra el medio ambiente medular, el intersticio de la médula renal va a estar muy concentrado, a medida que vaya reabsorbiendo las ascendentes solutos, va a estar cada vez más concentrado y esa concentración me da un gradiente de ósmosis que atrae agua y se reabsorbe agua. ¿Sí? Este es el mecanismo multiplicador de contracorriente. ¿Se entendió? ¿Tienen dudas? No, profe, se entendió. Bueno, es medio complejo, pero bueno, véanlo en los números, colores y en el dibujito, ¿sí? Para repasarlo. Bueno, creo que eso fue lo más difícil de hoy. Ahora ya seguimos con cosas un poco más sencillas. Ya vimos lo que es la concentración de la orina. Función de la urea no es algo tan importante que tengan que saber. La urea lo voy a pasar rapidito. La urea, como ven, se reabsorbe una parte nada más, ¿sí? Acá en el túbulo colector y el resto se va a excretar. No, no es algo, una función muy importante. Eh, Profe, la concentración de la orina, esto es lo mismo que ya les expliqué. La concentración de la orina tiene que ver con la concentración del intersticio medular y además en la sangre, porque no solamente tenemos el intersticio, sino después los vasos sanguíneos, ¿sí? Así que cuando acá en el asa ascendente de Henle, acá se reabsorben solutos, primero se concentra el intersticio y estos solutos después pasan a la sangre y también se concentra la sangre que circula acá en el sentido opuesto en, en los capilares peritubulares, ¿sí? Pero la sangre que está en los capilares peritubulares está circulando, por lo tanto todo lo que se está reabsorbiendo se diluye porque se va, la sangre lo lava, lo lleva, ¿sí? Bueno, por lo tanto el poder de ósmosis se lo da el intersticio. Bueno, esto es lo mismo, es el mecanismo de contracorriente, pero dibujado en una nefrona completa, pero es exactamente lo mismo. Ven como acá el asa ascendente reabsorbe solutos, estos solutos hacen que del otro lado se reabsorba agua. Nada, es lo mismo. profe, ¿la urea no tiene poder osmótico? Sí, la urea tiene poder osmótico, sí. Por eso hay una diapositiva que hablaba de la urea, que también lo poco que se reabsorbe de urea en el túbulo colector da al medio ambiente medular, también le da capacidad de ósmosis. O sea que contribuye al efecto, ahí vuelvo a la diapositiva. Allá quieren saber mucho detalle, miren acá, se los cuento. La urea se filtró, pasa por los túbulos y cuando llega, acá pasó por el asa de Henle y cuando llega al distal, en el túbulo contorneado distal, ahí se reabsorbe urea, ¿sí? Es 50% o menos lo que se reabsorbe. Esta urea lo que hace es contribuir a la concentración del intersticio medular. Por lo tanto, al volverlo más concentrado, también contribuye a que acá se reabsorba agua. ¿Sí? Ese es el efecto que hace la urea. Bueno, por eso acá también nombra la urea, ahí, ¿sí? Porque la urea, como vos dijiste muy bien, porque veo que saben bastante, la urea, junto con el sodio, el cloro y todo el resto de los solutos, también tienen poder osmótico y atrae el agua. Bueno, acá ya terminamos con lo que es
lo normal, la fisiología normal de los túbulos. ¿Tienen dudas? Ahora vamos a charlar de unas situaciones clínicas, pero son solo ejemplos, ¿sí? Bueno, si se entendió, si no, preguntan, no hay problema. Vamos a ver tres ejemplos, tres situaciones clínicas que son ejemplos que pasaría qué haría el riñón en esta situación. Un ejemplo de un paciente o una persona que toma poca agua o que perdió agua, por ejemplo, una diabetes insípida, que es una enfermedad que puede hacer perder agua libre, agua sin nada, o sea, orina muy diluida, o que toma poca agua. Después, una sobrehidratación, es decir, tomar mucha cantidad de agua excesiva, innecesaria. Se llama potomanía porque tiene que ver con un trastorno psiquiátrico que hace, o sea, no toman agua en relación a la sed que tienen, que sería lo normal, sino que toman por una manía, un problema psiquiátrico o psicológico que hace que tomen, no sé, 8 o 10 litros de agua por día cuando no es necesario. Y después la última es la ausencia de hormona antidiurética. Bueno, todo esto les aclaro que son ejemplos simplemente para saber cómo funciona o para graficar o explicar cómo funciona. No es que los tengan que saber la patología, ¿sí? Bueno, cuando no tomamos agua, ¿qué pasa? Bueno, paciente deshidratado. ¿Qué pasa con el sodio? Aumenta, porque aumenta el sodio y disminuye la volemia, ¿sí? O sea, si aumenta el sodio y disminuye el volumen de sangre, porque estamos deshidratados, por un lado va a haber hiperosmolaridad, la osmolaridad va a estar aumentada, ¿sí? Porque el sodio está muy aumentada y el agua está disminuida, ¿sí? Eso va a generar sed y va a generar aumento de la producción de la hormona antidiurética. La sed va a hacer que tomemos agua para tratar de llegar a recuperar el agua que falta y el aumento de la liberación de la hormona antidiurética va a ir a actuar, como dijimos, en el túbulo contorneado distal, se une a su receptor, estimula la exocitosis de las acuaporinas, que son los canales de agua, y se va a reabsorber más agua en el túbulo contorneado distal y colector desde la luz del túbulo donde está esta orina que se está formando hacia la sangre. Entonces recuperamos agua, reabsorbemos agua hacia la sangre. Eh, la orina, obviamente como le estamos sacando agua, va a ser más concentrada porque esta agua que estoy reabsorbiendo la estoy tratando de reabsorber hacia la sangre, ¿sí? Para volver la osmolaridad a la normalidad. Por otro lado, si disminuye la volemia, también puede haber disminución del gasto cardíaco, o sea, disminución de la presión arterial y por lo tanto disminuye el filtrado glomerular, ¿sí? O sea que acá, por un lado, se está estimulando la liberación de ADH, pero por otro lado, si disminuye el filtrado glomerular, porque disminuyó la presión, ¿quién sensa que disminuye el filtrado glomerular? El aparato yuxtamedular. Perfecto, yuxtaglomerular. Gracias. Glomerular, yuxtaglomerular. Sensa, el aparato yuxtaglomerular sensa que está filtrando menos, que bajó la presión, que no hay un filtrado efectivo o que está filtrando menos. Entonces se libera renina y se activa todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es esto que dice acá. Y finalmente, gracias a la aldosterona, se reabsorbe un poquito de sodio, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que sucede cuando hay poca ingesta de agua o pérdida de agua libre. El efecto principal sería esto de acá, ¿sí? Se provoca la sensación de sed para que tomemos más agua y se libera DH para que se reabsorba agua. Esto es lo principal. El resto es un efecto secundario, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa cuando hay sobrehidratación? La potomanía, dijimos, lo normal es tomar agua en relación a la sed que tenemos, ¿sí? Eso sería lo normal. Ahora,
más allá de situaciones clínicas particular, ¿no? Que el médico me diga, bueno, usted tiene insuficiencia cardíaca, tiene que tomar 500 mililitros por día, no más que eso. O no orina, se dializa, bueno, los días que no está en diálisis tiene que tomar menos de 500 por día. Fuera de estas situaciones patológicas, digamos, en la normalidad, lo normal, personas no enfermas sanas, deberíamos tomar según la sed, ¿sí? Regular el agua según la sed. Ahora, la potomanía es una enfermedad psiquiátrica que produce tomar agua más allá de la sed. No tienen sed, pero lo van a tomar igual porque es una manía, es un síntoma psicológico. Entonces, obviamente están sobrehidratados porque toman 8 o 10 litros de agua por día o más. Entonces, ¿eso qué genera? Por un lado, aumento de la volemia, aumento del gasto cardíaco, hipertensión arterial, aumenta el filtrado y se pierde la concentración medular de la urea y todo el mecanismo de concentración que vimos recién, ¿sí? Por otro lado, la sobrehidratación también va a dar hiponatremia. ¿Por qué la sobrehidratación da hiponatremia? Porque todo ese exceso de agua diluye el sodio, entonces hay hiponatremia, pero además hay hiposmolaridad. Entonces queda abolida la sensación de sed. A pesar de que no tienen sed, igual siguen tomando, porque es un síntoma psiquiátrico, ¿sí? Esto bloquea la liberación de ADH. Si se producía un nivel basal de ADH, ahora se produce nada de ADH tratando de que el riñón no reabsorba nada de agua y que se elimine porque tiene un exceso tremendo, ¿sí? También se inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Y finalmente la orina es una orina de mucho volumen, muy diluida y se pierde algo de agua libre. Bueno, por último, que es la ausencia de hormona antidiurética, y esto lo vamos a ver de vuelta en el parcial siguiente cuando hablemos de natremia y de osmolaridad. Nosotros hablamos del efecto que causa la hormona antidiurética, ¿sí? Pero hay patologías en las cuales no se puede producir hormona antidiurética, se produce en una glándula, es esta que está acá en el dibujito, que se llama hipófisis o pituitaria. Arriba está el hipotálamo, abajo en azul está la hipófisis, que tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior produce hormonas, el lóbulo posterior produce hormonas o neurotransmisores. Un montón de hormonas distintas, ¿sí? Esta es la hipófisis. Entonces, la hipófisis que está ubicada en esta zona del cerebro, abajo de la base del cerebro, sentada en la silla turca, apoyada en la silla turca, que es una parte de la base del cráneo. Esta hipófisis produce la hormona antidiurética. Ahora, ya sabemos lo que hace la hormona antidiurética en niveles normales o cuando la osmolaridad está aumentada, aumenta la hormona antidiurética y estimula mayor reabsorción de agua. Ahora, hay algunas patologías que hacen que no se pueda producir hormona antidiurética. Por ejemplo, había un tumor, operamos el tumor, sacamos la hipófisis. ¿Hay alguien que produzca hormona antidiurética? No, porque sacamos la hipófisis, porque la hipófisis tenía un tumor, ¿sí? Entonces la sacamos. Ahora no hay quien produzca la hormona antidiurética. Entonces, si no hay hormona antidiurética, el túbulo contorneado distal no va a recibir ni siquiera lo basal de la hormona, el nivel basal de hormona antidiurética que hace que reabsorba siempre un poquito de agua. Y si la osmolaridad está aumentada, menos va a reabsorber porque no puede aumentar, porque no tiene hormona antidiurética. Entonces, la ausencia de hormona antidiurética es una enfermedad que se llama diabetes insípida, que puede ser porque no tengo hipófisis o la hipófisis está enferma y no puede producir hormona antidiurética, o muchas veces produce hormona antidiurética, pero por alguna enfermedad de los túbulos no pueden actuar la hormona antidiurética sobre sus receptores y es como que no estuviera. Entonces, cuando la hipófisis no tenemos hipófisis o, o está enferma y no puede producir la hormona antidiurética, eso se llama diabetes insípida central.
En cambio, cuando la hipófisis está sana y produce hormona antidiurética, pero los túbulos están enfermos y no tienen su receptor, porque están enfermos, no tienen su receptor para hormona antidiurética, o sea que está pero no puede actuar, es como si no estuviera, se llama diabetes insípida nefrogénica, porque la causa está en los nefronas enfermas, en el túbulo enfermo, ¿sí? Cualquiera de las dos causas no produzco hormona antidiurética, que es diabetes insípida central, o la produzco pero no puede actuar sobre sus receptores porque el túbulo está enfermo, se llama diabetes insípida nefrogénica. Cualquiera de las dos causas, cualquiera de las dos diabetes insípida, central o nefrogénica, la hormona antidiurética no está o no puede actuar. Entonces, ¿va a haber algo de reabsorción de agua a nivel de los túbulos? No, nada, cero. ¿Sí? O casi cero cuando es muy baja. Entonces, ¿qué consecuencias trae la diabetes insípida? El paciente va a orinar un volumen enorme de mucha orina muy diluida, porque no la puede concentrar, porque no está pudiendo reabsorber agua. Sí otras cosas, pero no puede reabsorber agua. Entonces, si no puede reabsorber agua, va a orinar un montón, muchos litros, incluso 8, 10, 15 litros si no le ponemos tratamiento y rápidamente va a morir el paciente por hipernatremia porque obviamente al no reabsorber agua, no solo el paciente se va a deshidratar, sino que rápidamente aumenta el sodio y rápidamente aumenta la osmolaridad y vamos a tener un paciente hipernatrémico a nivel muy serio, con hiperosmolaridad a nivel muy grave que tiene consecuencias neurológicas, entre otras, que pueden llevar a la muerte. Eso es la diabetes insípida. Obviamente que tiene tratamiento y nosotros sabemos, o van a saber ustedes como médicos, en qué momentos y en qué situaciones puede aparecer diabetes insípida, cómo sospecharla, cómo tratarla. Se trata y todo puede volver a la normalidad con tratamiento porque en los pacientes que no tienen esta hormona se puede reemplazar con una hormona exógena, ¿sí? O sea, darle la hormona que les falte. Con eso lo resolvemos al cuadro, ¿sí? Pero bueno, es simplemente un ejemplo para que lo tengan en cuenta sobre lo que es la diabetes insípida. La diabetes insípida tiene el mismo nombre que la diabetes, pero no tiene nada, pero nada que ver con la diabetes de la glucemia. Nada, simplemente el nombre le pusieron. ¿Y saben por qué tiene el mismo nombre? ¿Alguien se anima? Por la poliuria, porque se orina mucho. Exactamente. Fíjense cómo en la diabetes insípida, que es la que estamos hablando ahora, orinan volúmenes tremendos de orina muy diluida, ¿sí? Es agua libre casi, sin solutos. Y en la diabetes mellitus, que no tiene nada que ver la causa, orinan un montón cuando están hiperglucémicos, tiene poliuria, ¿sí? En la hiperglucemia tienen poliuria y esa poliuria es justamente para tratar de excretar, porque se produce durante la hiperglucemia, para tratar de excretar mayor cantidad de glucosa porque el paciente está hiperglucémico, ¿sí? Entonces, el síntoma simplemente es la poliuria en las dos enfermedades, pero no tiene nada que ver una enfermedad con la otra. Le pusieron eso porque vieron que eran pacientes que orinaban un montón, pensaron que eran diabéticos, pero cuando los empezaron a estudiar se dieron cuenta, porque ustedes saben que en la antigüedad, 1800, 1700, ya se conocía la diabetes porque cuando probaban la orina, ¿sí? El sabor de la orina, aunque no lo puedan creer, en los diabéticos, diabetes mellitus, la orina es dulce porque orinan un montón cuando están poliúricos para tratar de eliminar glucosa. Entonces la orina tiene mucha glucosa, ¿sí? Tienen glucosuria. En cambio, en la diabetes insípida orinaban un montón, dijeron es diabético, probaron la orina y dijeron no, pero no es dulce esta orina. Entonces, ¿qué le pasa a este paciente que es diabético pero la orina no es dulce? Es diabético pero no elimina azúcar en en la orina, que es lo que uno esperaría. Bueno, le quedó diabetes porque confundieron originariamente con diabetes y no era nada, nada, pero nada que ver, le quedó el nombre
pero no tiene nada que ver la fisiopatología, ¿sí? La diabetes mellitus ya lo hablamos. Ustedes saben, cuando hablamos páncreas endocrino hablamos de diabetes. La diabetes insípida no tiene nada que ver, le quedó el nombre de diabetes porque tienen poliuria, pero podríamos llamarlo ausencia de hormona antidiurética. Sería lo correcto. No tengo hormona antidiurética, no me funciona la antidiurética, tengo un problema en la hipófisis. El problema es que no hay antidiurética. Entonces, como no hay antidiurética, orinan un montón de volumen sin glucosa, sin ningún soluto, agua libre, ¿sí? Y obviamente eso hace que en sangre, como perdieron tanta agua, se concentre todo y sube todo, no solamente el sodio, sube todo, pero el sodio es el que más sube porque es el que más vínculo con el agua tiene y es el que y produce una hipernatremia y una hiperosmolaridad severa que puede terminar matando al paciente. Bueno, ¿se entendió esto? No, no lo tienen que saber igual para ahora, se los cuento nada más. Lo vamos a volver a ver para el tercer parcial. Ahí sí, lo van a tener que saber de pe a pa y ahí sí lo tomamos, el último. Bueno, a ver si hay algo más. Bueno, acá es lo mismo, explica lo que les conté recién y ahí ya termina la clase. ¿Dudas de la clase de hoy? Es un poco difícil lo que es función tubular o de la clase pasada de filtrado. Cualquiera de los dos, como quieran, me preguntan. Pregunten porque este fue el último seminario y después ya se nos viene el otro sábado el parcial. Sí, profe, ¿en el parcial entra el páncreas exócrino? No, endocrino. Ah, ¿el endocrino entra? Sí, exócrino ya lo vimos, ¿se acuerdan? Para el primer parcial. Ahora tomamos páncreas endocrino, vaso, hígado, vía biliar, metabolismo de la bilirrubina, ¿qué más? Vimos todas las clases de nutrición y ahora lo de todo lo que es renal, ¿sí? ¿Y el metabolismo fosfocálcico también entra? Sí, No, no, ¿no? no, eso va para el tercero. Está bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, los dejo acá, nos vemos en los talleres y bueno, prepárense, estudien, ¿sí? Para el parcial, que nos queda poco, es el 6. Y después les voy a mandar todo para ir preparando los trabajos para la Semana de la Salud, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, los dejo. Gracias, profe. De nada, nos Nos vemos. vemos. Chao, profe, Chau, gracias. chau. Chao, profe, gracias. De nada, chau, chau.